comenta y suscríbete para más videos. Guajajajajoy. En el primer capítulo de Fallas del Terror, les quiero presentar esta falla en una 2020 Mercedes-Benz CDI 550, poseída por el mismo demonio. Empezamos con la búsqueda. El cliente, asustado por tan endemoniado acto de esta loca demoníaca, nos comentó que dejó de encender y prendía testigos en el clúster. Y le dije que no cunda el pánico, ni que se te afloje el sin esquina, solo la cartera. Guajajajaja. Entonces nos pusimos manos a la obra y empezamos a revisar el sistema eléctrico. Pusimos el escáner, el cual nos mostró códigos de falta de comunicación. Son los que empiezan con letra U pa' la racita, que no sabe. Guajajaja. Revisamos caja de fusibles del compartimiento de motor y, oh, sorpresa, no encontramos nada, banda. Fue como buscar en los sentimientos de tu ex, pero igual que tu ex algo estaba podrido dentro de ella. Y me fui a la caja de fusibles de la cabina, que estaba muy en lo profundo debajo de una carpeta de piso y las herramientas para la llanta de refacción. Empecé a buscar el mal, la brujería de esta demoníaca obra del infierno. Y oh, sorpresa, había un fusible más fundido que mis esperanzas de bajar la panza este año. Banda, instale uno nuevo. Y encendió, pero así de terca como feminista en marcha. Volvió a quemar el fusible, pero teníamos esperanzas. Al cambiarlo, ella encendió. Sabíamos que ahí estaba el mal, la gastritis, la patada en los tompiates. Checamos y había corriente de un lado y tierra del otro. Esto quería decir que había un cortocircuito, como en colonia pobre cuando llueve. Entonces seguimos el cableado, ya que todo indicaba que era el módulo de control de la ventana del pasajero, ya que ese fusible, el S-20, abastece de corriente este módulo. Así que quitamos el panel de la puerta y ahí estaba ese maldito cáncer que se estaba calentando como el mismo infierno o el caldo de res que hace tu jefa en tiempos de canícula. De ahí pasamos a desconectarlo, ya que no estaba disponible su venta en ese momento. Y, oh, sorpresa, todo volvió a la normalidad. Borramos códigos,